Grabarlo desde aquí. Está siendo grabada la sesión para los que no puedan escuchar, los que no puedan entrar y los que no puedan verlo. Tenemos nada más que prácticamente 40 minutos. Yo voy a hablar un ratito. Natalia Steiner, director de Comunidades Plus. ¿Sí? Después, en la medida de lo posible, vamos a mañana o pasado a hacer otro Zoom para poder satisfacer las necesidades de mucha gente que ha quedado afuera, muchísima gente que no ha podido entrar. Las personas que quieran preguntar, por favor, levanten la mano, yo la voy a desmutear en su momento, pero en principio voy a tratar de hablar yo unos 10, 15 minutos y dar lugar a las preguntas de ustedes. Por otro lado, para aquellos que están en Israel, los que están en Israel, tengan en cuenta que de haber una sirena, una alarma, automáticamente vamos a abandonar el Zoom. Yo voy a abandonar el Zoom y directamente les pido disculpas, lo seguiremos en otro momento. De no haber alarma, naturalmente continuaremos como realmente corresponde. Bueno, vamos a ir Perfecto. ya al grano, porque no tenemos mucho tiempo. Recuerden levantar la mano cuando tengan interés en hacer algún tipo de pregunta. Recuerden también, por favor, presente, dado que tenemos poco tiempo, que sean preguntas, no que sean análisis, ¿sí? Se los voy a agradecer muchísimo que sean preguntas. Muy bien, estamos atravesando en Israel y en el mundo momentos históricos muy particulares, muy complejos, muy difíciles. Tratar de ver para dónde nos llevan, cómo podemos entender qué es lo que está pasando hoy por hoy en Israel. Y nos tenemos que hacer algunas preguntas, por lo menos yo me hice algunas preguntas para tratar de responderles a ustedes a las inquietudes que ustedes quizá puedan realmente llegar a tener. ¿Qué riesgos y beneficios tiene el ataque de los Estados Unidos que se ha llevado a cabo esta madrugada a las 2:15 de la mañana? Que como ustedes saben, ha sido un ataque muy contundente o bastante contundente respecto a 3 sitios nucleares, principalmente el más conocido de ellos, de Fordow. Ya tenemos certeza que el sitio de Natanz, que ya había sido atacado por Israel, está prácticamente totalmente destruido, ¿sí? Y por lo menos en ese sentido ya es un tema menos. Por otro lado, tengamos en cuenta también que hay otros 2 sitios, el de Fordow y el de Isafán, que por el momento hay dudas. Si bien el de Fordow era el más grave de todos, por lo que ustedes ya conocen, 80 metros de profundidad, no quiero realmente repetir, realmente era el más importante y es un antes y un después en este concepto. Y la gran pregunta que nos hacemos en función del ataque que llevaron a cabo esta madrugada 125 aviones norteamericanos contra los 3 objetivos, de los cuales los aviones estos fantasma B-2, BJ-2, etcétera, etcétera, que arrojan estas bombas de 13 toneladas, atacaron exclusivamente el lugar de Fordow, que es el centro nuclear más avanzado, más sofisticado y más escondido que tenía Irán. Los otros 2 son más importantes en cuanto a cantidades centrifugadoras para enriquecer uranio y producir el elemento explosivo de una bomba térmica nuclear, 7 u 8 bombas, no importa ahora. ¿Qué opciones tiene Irán ante Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Después, Menacé levantó la mano, vamos a dar lugar después a la pregunta. En primer término, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una respuesta iraní. Tenemos que ver la magnitud. Y ahí tenemos que dividir el tema en dos. La respuesta iraní va a ser ampliar su ataque hacia Israel, que es una posibilidad. Lo que ya está haciendo ahora son ataques medidos, controlados por Israel, regulados por el excelente desempeño de la Fuerza Aérea israelí y de la defensa israelí fuera de lo común, excelente, pero tenemos la impresión de que los ataques van a continuar sobre Israel y quizás se puedan incrementar. Tenemos que decir también, y sin causar susto, que realmente Irán está utilizando en los últimos tiempos misiles más poderosos, más importantes. Esto lo dicen los propios especialistas en el lugar de los hechos, donde tienen que asistir a las víctimas o en los edificios siniestrados. Y por lo tanto, obviamente, Irán todavía tiene una cantidad de misiles importante, después podemos llegar a ver qué cantidad de misiles tiene, qué posibilidades tiene, pero hasta ahora Israel viene respondiendo muy, pero muy bien, con muchísima eficiencia bajo todo punto de vista, y realmente eso es bastante importante. La otra opción
es decir, bueno, continuamos nuestro ataque muy medido hacia Israel para complicarle la vida al israelí de todos los días, para dañar su economía, para dañar su población, para mantener a Israel armado en todos los frentes. Pero hay otras opciones más. Las opciones más para con Estados Unidos y quizá con Israel son varias. En primer lugar, quizás Irán pueda decidir atacar a Estados Unidos, devolver simbólicamente atacando alguna nave, algún barco, algún cuartel de tropas en Irak que Estados Unidos tiene y simplemente decir, bueno, con esto es suficiente, alcanza, no estamos en condiciones de una respuesta, de poder soportar una respuesta norteamericana importante y por lo tanto nos tomaremos nuestra venganza, esto es lo que podemos hacer y nada más y le devolvemos a nuestro pueblo el honor de decir que hemos atacado a Estados Unidos, hemos atacado algún barco, alguna base militar o atacaremos varias de ellas en un par de días para demostrar que podemos hacerlo. No se olviden que estamos hablando de una cultura, la cultura islámica, chiita, persa, que tiene un elemento cultural sumamente importante que nos es difícil entender a nosotros en Occidente. Estamos hablando de una cultura que el valor de la muerte no tiene una significación que nosotros le damos. Y el valor del sacrificio, la entrega, para ellos es sumamente importante. Y por lo tanto, esperar la resignación y la rendición de Irán es difícil. Más bien quizás sea más fácil llegar a algún tipo de acuerdo que neutralice el poder atómico o visiblemente atómico de Irán, pero eso lo dejaremos quizás para más adelante. ¿Qué otra opción tiene Irán para atacar a Estados Unidos? ¿Qué otra opción tiene Irán? Bueno, puede, lo que mucho se ha estado hablando en estos días, ahora, especialmente hoy, cerrar parcialmente el llamado Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un pasadizo de 34 kilómetros de extensión en el mar, en donde Irán tiene una flota naval importante, de naves suicidas, etcétera, que digan, bueno, vamos a cerrar el paso a naves occidentales, no sacan petróleo, no entra nada, con lo cual, obviamente, estrangularía a casi el 35% del comercio de petróleo y gas del mundo, con lo cual se verían afectados un aliado de Irán, China, por ejemplo, y también se vería afectado grandes países occidentales que reciben petróleo de Arabia Saudita, Kuwait, Irak, como son Italia, España, Inglaterra, Europa, Estados Unidos mismo, que compra mucho petróleo, o a países aliados de la zona, Kuwait, también se vería afectado. Esto causaría un daño grave a la economía, aumentaría el valor del petróleo, petróleo significa aumento de la inflación, significa deterioro de la economía, tenemos un fenómeno espiralado realmente complicado. Lo puede hacer Irán solamente por poco tiempo. La reacción norteamericana sería feroz, violenta, contundente sobre el territorio iraní y liberaría rápidamente el estrecho para el paso de las naves nuevamente, bajo protección naval norteamericana, aliada, norteamericana, británica, etcétera, etcétera. Es decir, hay opciones diferentes que puede tomar Estados Unidos, pero no sería aconsejable para Irán cerrar el estrecho de Hormuz, porque también se perjudicaría esencialmente en lo suyo. Por otro lado, hay otras opciones. Irán podría activar las desgastadas milicias que Israel ha venido derrotando en el campo de batalla a lo largo de un año y medio de combate. Hezbollah, que no parece muy afecto a atacar en estos ya de hace 6-7 meses, podría reiniciar algún tipo de ataque mesurado y contenido porque el gobierno del Líbano no va a permitir que nuevamente el Líbano sea devastado por un ataque israelí. Y el Líbano sabe que cualquier ataque de Hezbollah contra Israel de importancia va a ser respondido por Israel en forma contundente y eso significa bombardeo de Beirut, que ya bastante dolor de cabeza tiene. Por lo tanto, es de esperar que entre un liderazgo malo que tiene Hezbollah en este momento, no tiene el actual líder el carisma que tiene Hassan Nasrallah, que tenía Hassan Nasrallah, por lo tanto, es de esperar que Hezbollah intervenga simbólicamente, quizá haciendo algo, disparando algo, pero no va a pasar de más de una declamación y demás, creo yo. Siria está neutralizada la posibilidad de que venga algún ataque de Siria. Hay un gobierno que es extremista, pero es extremista en oposición a Irán también. La frontera siria está muy controlada por Israel, está ampliada e Israel ha armado en Siria un pasillo aéreo para atacar Irán. Por lo tanto, los aviones israelíes que han venido atacando Irán desde hace 8 días, ¿por dónde han pasado? Por Siria, por cielo sirio, porque previamente hace
varios meses atrás que Israel destruyó las defensas terrestres de los sirios, preveyendo que esto podía llegar a pasar y que básicamente tenía que pasar, dado que Israel no tiene límite geográfico con Irán. Lo separa con Irán entre 1.500 y 1.600 kilómetros y los bombardeos israelíes más lejanos han llegado hasta 2.300 kilómetros dentro de Irán, lo cual es una enormidad y un esfuerzo y un sacrificio enorme para pilotos, aviadores, para asistentes, para todos en general que participan de una forma u otra. Los Houthis, es muy probable que los Houthis se sumen a algún ataque o alguna represalia contra Israel y contra Estados Unidos, con quienes tenían algún tipo de acuerdo que Trump selló hace algunos meses atrás para anularlos provisoriamente. Es probable, de todas maneras el poder de los Houthis parece bastante menguado y bastante limitado. Lo que no hay que dejar de lado es a un aliado de Irán que no ha participado en este momento o no ha participado mucho desde hace un año y medio, que son las milicias pro-iraníes que están en Irak, Irak con K. Si bien Irak es un estado independiente, también tiene una cantidad de milicias pro-iraníes que realmente han disgregado, presenta un panorama de disgregación muy completa de la zona y pueden atacar a bases norteamericanas y disparar algunos misiles sobre Israel, algo que lo veo bastante más lejano y más remoto, pero es una posibilidad de ataque contra los Estados Unidos también abierta. Estas opciones son individuales o pueden ser colectivas, todas a la vez. Irán también tiene otra opción, de la cual lamentablemente hemos conocido en la diáspora, la reactivación de células dormidas terroristas que puedan estar en diversos países del mundo. Hace 48 horas atrás, o 24 horas atrás, se abortó un atentado contra israelíes en Chipre, deteniendo a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, la posibilidad de que Irán lleve a cabo atentados en países diferentes del mundo no es remota. Y ahí habría objetivos norteamericanos, israelíes y judíos en general, dada, habida cuenta, la calidad de lo que Irán piensa respecto a este tipo de cuestiones. De todas maneras, la palabra final en la decisión de si Irán va a atacar o no a Estados Unidos y objetivos en el exterior depende de una sola persona, Ali Khamenei, que es el líder máximo de Irán, que está oculto, sabemos ya en este momento, de hace bastante tiempo atrás, y que evidentemente él ha delegado en la Guardia Republicana iraní, perdón, Guardia Islámica, perdón, iraní, ha delegado las responsabilidades, pero la Guardia está muy golpeada también como para asumir mayores responsabilidades. Acá tenemos que tener en cuenta también otra cuestión, que son los objetivos israelíes. Israel tiene cuatro objetivos claros, diría yo, en esta guerra, en este conflicto, y los está logrando todos parcialmente los está logrando, tres de ellos por lo menos seguro. El primer objetivo es la reducción en forma dramática del poder nuclear de Irán. Podemos decir que aunque Irán tenga reservas de uranio enriquecido, hoy por hoy el poder nuclear de Irán está postergado entre 5 y 6 años, que les llevaría a reconstruir lo que han perdido básicamente hasta ahora. Muy bien. Por otro lado, tengamos en cuenta también, tengamos en cuenta también que me perdí por un instante, me quedé trabado. Tengamos en cuenta también que más allá del poder nuclear iraní, el otro objetivo israelí, y es muy importante para la población civil de Israel, es la destrucción masiva y casi total de los misiles de largo alcance que Irán tiene. Irán tenía antes de la guerra cerca de 2.000, por favor, yo he silenciado a todos. He silenciado a todos, les pido también silencio a quien no haya podido silenciar, le pido por favor. Entonces, tengamos en cuenta que Irán antes de la guerra tenía cerca de 2.000 misiles de largo alcance que pueden arrojar con una cabeza explosiva de entre 70 a media tonelada y los misiles más de mayor alcance pueden tener hasta 1 tonelada. Hasta ahora no han sido arrojados sobre Israel, pero ustedes ven la magnitud de daños que han causado. A Dios gracias, no más de 24 vidas hasta ahora. Se esperaba que Israel pudiera tener mayor cantidad de muertos. A Dios gracias, esto no ha pasado, no ha sucedido por la enorme y excelente defensa que tenemos. Y también por los aviadores israelíes. Porque lo que Israel está logrando ahora, y es muy importante, que si ustedes tienen en la cabeza un mapa de Irán, más o menos, tengan en cuenta que Irán, por el lado más cercano de Israel, limita con Irak. Irak está
prácticamente a 450 kilómetros o estaría en 500 kilómetros de distancia, básicamente de Israel, pasando todo el territorio jordano. Con lo cual, Israel lo que ha hecho es alejar las amenazas misilísticas que estaban en territorio cercano a Irak, más hacia el límite con Afganistán, que es el límite más extremo, más largo, cerca de 2.300, 2.400 kilómetros. Con lo cual, los misiles iraníes no solo demorarían más en llegar a Israel, sino que también podrían ser interceptados más a tiempo. En lugar de tener 12 minutos, quizá podríamos ampliar un rango un poco mayor el tiempo y eso le daría a Israel mayor cantidad de ventaja para la intercepción de este tipo de misiles también. El otro objetivo israelí es la intervención de Estados Unidos en la guerra. Es vital para Israel, es importante. Eh, yo lo llamaría vital también. No podría decir que es decisivo, pero sería un factor importante que Estados Unidos entrara en guerra. Hasta ahora Estados Unidos ha atacado a Irán y le ha prestado a Israel apoyo sólido a nivel defensivo. Créanme, con todo lo que ustedes puedan dudar de Trump, y todos dudamos de la personalidad de Trump, si estuviera Biden en el poder, el ataque que Israel lanzó hace 8 días no hubiera sido factible. Porque para realizar ese ataque no solamente hace falta una planificación que Israel tenía ya desde hace 1 año y medio o 2, sino que hace falta el visto bueno y la provisión de armamento en forma constante de parte de Estados Unidos. Israel tiene armamento, pero Israel no puede autoabastecerse de todas las piezas de avión, de toda la munición, de todo lo que implica una guerra contra un país que es 80 veces más grande que Israel, que es Irán, y que tiene 90 millones de personas cuando Israel tiene 10 millones de personas y que tiene recursos petroleros, es el quinto productor mundial de petróleo y el cuarto productor mundial de gas. Por lo tanto, estamos hablando de un país que es una potencia energética importante, aunque tiene debilidades económicas estructurales bastante claras. Y por lo tanto, obviamente, Israel no vería de mala gana que se cierre el estrecho de Hormuz y que Estados Unidos intervenga militarmente en una guerra directa contra Irán. Sería muy beneficioso para Israel porque acortaría los tiempos del conflicto entre Irán e Israel. Espero que se vaya entendiendo este tipo de cuestión, lo que estoy diciendo. Vayan levantando la mano los que quieren hacer preguntas, habida cuenta que nos faltan 20 minutos y trataremos de ir respondiéndolas en la medida de lo posible. Eh, por otro lado, el último objetivo que Israel se plantea, pero que es muy importante y yo diría decisivo, y el que hasta ahora no se ha podido lograr mucho, o por lo menos sabemos que no es mucho, es el objetivo que tiene que ver con tirar abajo al régimen de Irán. Esto es lo mejor que le podía pasar a Israel, no cabe ninguna duda. Es lo mejor que le podría pasar al mundo. Pero el régimen iraní es un régimen sólido, es un régimen poderoso, está hace 47 años en el poder, ha anulado a toda la oposición. Hay ciertos sectores de oposición entre los kurdos iraníes, así como hay kurdos en Siria, kurdos en Turquía, kurdos en Irak, hay kurdos iraníes, pero no están tan organizados como para llevar adelante una toma del poder. Por otro lado, también tenemos lo que llaman los sectores baluches en Baluchistán, que también luchan por su independencia en el límite con Pakistán, pero tampoco están en condiciones de tomar el poder en Irán, un estado que tiene un sistema policíaco muy duro a través de las milicias islámicas que maneja a través de las milicias Al-Quds, se llama Jerusalén, y que son encargadas de la represión absoluta de la población iraní. ¿Sí? Por otro lado, tengamos en cuenta también que no hay un sistema de partidos políticos aceitados que pueda galvanizar y organizar una oposición, mucho más teniendo en cuenta de que Irán ha cerrado Internet y está limitando el WhatsApp constante y permanentemente para que no haya conectividad entre las distintas personas, entre los distintos sectores que participan en Irán, los distintos civiles que están en Irán. Por otro lado, también tengamos en cuenta que la oposición principal al régimen iraní está en el exterior. El hijo del Shah de Irán, que creo que está radicado o en Inglaterra o en Francia, no recuerdo qué país, que sí tiene una estructura de poder organizada fuera de Irán, pero no dentro de Irán. Es decir, dentro de Irán la tiene a nivel subterráneo. Pero las posibilidades hoy por hoy de que haya un golpe de Estado en Irán son pequeñas. Yo sé que ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Si el régimen sirio cayó en 48 horas, el régimen iraní también debería caer después de semejantes golpes militares que está sufriendo.
Pero hay una gran diferencia. La diferencia está que Siria ya estaba en guerra civil desde hace muchos años. Y en Irán no hay guerra civil. En Irán el que mantiene el poder, repito, es el sistema policíaco islamista extremista que controla férreamente la justicia, los militares, la policía, la educación, la policía religiosa, un sistema represivo y completo y total que no permite, que asfixia básicamente a la población en todo sentido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta básicamente este tipo de cuestión que no es muy factible que pueda provenir, por lo menos en esta instancia, un golpe interno. Ahora, en la medida que tanto Israel y Estados Unidos puedan golpear centros energéticos iraníes, centrales nucleares no solamente, centrales de producción de electricidad, pozos de gas, de agua, que Irán es un país que carece de agua potable, y pueda generar malestar en la población, generar focos de malestar va a generar que el poder internamente pueda desgastarse. También un factor muy importante sería que soldados de alguna de las divisiones iraníes que hasta ahora no han sido golpeadas puedan sublevarse y decir, basta, hasta acá llegamos, no queremos más esta revolución, porque no todos los soldados iraníes son adictos al régimen. El régimen tiene su milicia adicta, como los nazis tuvieron las SS. No todos los alemanes eran miembros de la SS, pero acataban las órdenes del gobierno. No los estoy disculpando, por supuesto. Pero la SS dominaba los sectores principales de poder en la Alemania nazi y por ende en Austria, en la República Checa y en otros sectores también después de los países ocupados. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente no hay hasta el momento indicios de que haya algún tipo de revuelta interna dentro de Irán. Ojalá que sí y pronto. Eso sería altamente beneficioso para Israel y para el mundo. Otra pregunta. ¿Puede haber una expansión territorial del conflicto? Para decirlo claramente, ¿puede haber aquí una tercera guerra mundial? Difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Irán cuenta con dos aliados importantes que hasta ahora no han tenido participación activa, por lo menos que nosotros sepamos. Y la desgracia es que los dos aliados son nucleares. Me refiero a Pakistán, país que limita con Irán, y me refiero al loco de Corea del Norte. La posibilidad de que estos dos países puedan proveerle de armamento atómico u ojivas nucleares para que Irán las pueda ensamblar en sus misiles no es imposible ni es inexistente. China tiene poder nuclear, pero no va a entrar en este conflicto de ninguna manera porque no es la política china de intervención en este tema y no quiere lidiar con Estados Unidos en otro frente. Ya China está reservándose su poder para lidiar por Taiwán, que es un viejo y anhelado objetivo chino y que Estados Unidos quiere proteger bajo todo punto de vista. Por lo tanto, tengamos en cuenta este tipo de cuestiones también. Ahora, de todas maneras, uno de los recursos que tiene Irán para no ganarse aliados, sino tener más elementos a favor, y que yo no cité, es que Irán quizá pueda atacar a países vecinos, como los Houthis hicieron con Arabia Saudita en el 2015, Irán puede hacerlo ahora, atacar pozos o refinerías de Arabia Saudita, o de Kuwait, o de Irak, aunque sea ataques simbólicos mínimos, para involucrar a estos países en situaciones básicamente de emergencia. ¿Sí? Entonces, las preguntas después, por favor, levantando la mano porque no puedo prestarles atención y a su vez ver el chat. Me resulta imposible. Bien, Armando, a ver, vamos habilitando a Armando para que pueda hacer la pregunta. Armando, toque el teclado, por favor, a ver si puede ya habilitarse. Yo lo he habilitado. Lo escuchamos, Armando. Gracias, Natalio. Quería preguntar eh, si pensás que algún país europeo pueda sumarse a Estados Unidos. Sí, la respuesta concreta es sí. Inglaterra se va a sumar a Estados Unidos a la brevedad, Francia probablemente no, Alemania simbólicamente puede llegar a hacerlo. Pero hay una cuestión central. Si hay un ataque iraní importante a Estados Unidos y Estados Unidos declara formalmente la guerra a Irán, no nos olvidemos que Estados Unidos es miembro de la OTAN y por lo tanto la OTAN estaría obligada por el pacto que tiene a participar y luchar, no importa ahora en qué magnitud, contra Irán. Por lo tanto, esta es una maniobra delicada
y por eso los iraníes tienen que pensarlo varias veces antes de atacar objetivos norteamericanos. Deben medir cuál va a ser la reacción norteamericana, si encuentran una salida a través de alguna vía pacífica o si por el contrario van a seguir con este tipo de hostigamiento. Lo que sí tenemos que tener en claro es que independientemente de lo que pase con los Estados Unidos e Irán, nosotros aquí en Israel tenemos que tener en cuenta que Irán, debo decirlo lamentablemente y no puedo negarlo, no puedo mentir, Irán nos va a tratar de seguir atacando. Y por lo tanto, Israel debe tratar de seguir siendo fuertemente importante y además Israel afinar sus objetivos militares lo antes posible para poder darle alivio a la Fuerza Aérea Israelí, que está haciendo un esfuerzo gigantesco bajo todo punto de vista. Los aviones israelíes han llevado a cabo 1.000 misiones de combate, abasteciéndose en el aire para ir y volver a Siria. El esfuerzo es fenomenal para un país que tiene 300, 320 aviones de combate y que en algún momento casi todos han estado en el cielo atacando en oleadas a Irán. Y también hay que tener una reserva de aviones por los frentes ulteriores, es decir, el Líbano y quizá también Irak en otro frente o los Houthis. Si Israel tiene un menú de opciones importantes, todas las ha puesto a prueba y en todas les ha ido bien y evidentemente ha madurado mucho a nivel de ataque. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa respecto a esta cuestión. Hay una pregunta que me insisten, ¿por qué Estados Unidos se atacó en forma directa a Irán y no en forma indirecta a través de Israel? No entiendo mucho la pregunta. Israel está en un conflicto con Irán. Estados Unidos lo que ha hecho hasta el momento es apoyar a Israel a nivel defensivo en un todo, en un todo. De hecho, están marchando naves de guerra norteamericanas para reforzar, obviamente, la defensa israelí, y eso es más que meritorio bajo todo punto de vista, así que eso realmente vale la pena bajo todo punto de vista. Estados Unidos ha mostrado una política de cierta ambivalencia con Donald Trump. Donald Trump parece la política del palo y la zanahoria, es decir, con una mano amenaza y con otra mano, obviamente, Estados Unidos rehuye. Trump no quiere una guerra. Le digo la verdad, Trump no quiere una guerra. Ya en hecho, en el 2020, eliminó al líder Qasem Soleimani, que fue el artífice de la creación del Frente Militar contra Israel de parte de Irán. Lo eliminó, pero lo eliminó con aviones, no a través de una operación militar que llevara a una guerra. Trump no quiere una guerra, pero también Trump sabe que esta no es solo la guerra de Israel, que aquí hay algo, un juego muy importante y que Israel no va a quedar sola en este conflicto que está luchando contra Irán bajo todo punto de vista. Las milicias iraníes o los distintos grupos iraníes están, salvo los iraquíes, desmantelados. El Hamas islámico en la Franja de Gaza, con todo lo doloroso que es la lucha israelí en la Franja de Gaza y el problema de los cautivos que tenemos, que es muy grave, no cabe ninguna duda de eso, nos faltan solo 10 minutos, ¿sí? Así que si se corta y ya enviaré la grabación más tarde, pero tenemos solo 10 minutos. Me está avisando acá el sistema. Entonces, Estados Unidos ha actuado por su forma, no busca una guerra, busca un apoyo considerable a Israel en todo sentido. Y hay otros países de la región que también se han aliado a Israel indirectamente, como Jordania o Arabia Saudita indirectamente, que no les importa, no les interesa justamente que un Irán poderoso. Al contrario, cuando más Estados Unidos se involucra en la guerra y más Irán sea derrotado, mejor va a ser para estos países que son de origen sunita y no chiita y que tienen otra forma y otra visión del Islam completamente diferente. Así que por lo tanto, en ese sentido, así está la cuestión. ¿Preguntas? ¿Algunas dudas más? Si no, yo sigo acá con algunas preguntas que yo tengo anotadas. ¿Alguien más había levantado la mano antes? Si la puedo levantar. Silvia Michanie está preguntando, vamos a reactivar el audio acá, Silvia. Sí, Silvia, le escuchamos. ¿Cerró ya el estrecho de Hormuz? ¿No Eh, está un po- cerrado? no, el estrecho de Hormuz no está cerrado. Hay un proyecto que los iraníes hoy han elevado a su parlamento de que el estrecho de Hormuz sea cerrado en las próximas horas o días, pero no está cerrado en este momento. De todas maneras, la cantidad de naves de guerra que están circulando por la zona norteamericana son muy importantes. Estados Unidos tiene toda una flota en el Océano Índico y tiene toda otra flota en el Mediterráneo. Así que son muy importantes. Israel puede cerrar solo el estrecho de Hormuz parcialmente. Yo creo que sería un error muy grave de parte de, perdón, Irán. Irán puede cerrar solo el estrecho de Hormuz
Parcialmente, yo creo que sería un error muy grave, pero recuerden ustedes lo siguiente, los hutis, que diríamos no valen nada, han logrado cerrar en la época de Biden, en gran parte, cerraron el mar Arábigo y hasta ahora el puerto de Eilat está cerrado. Luego es cierto que se volvió a reabrir, pero no para el pase de barcos israelíes. Por lo tanto, Irán lo que va a hacer es un cierre, o podría llegar a ser, es un cierre parcial del estrecho de Hormuz. Es decir, acorde a la cantidad de barcos que vayan por allí, va a definir qué barcos ataca o qué barcos no ataca o qué barcos tiene o no. Irán no tiene una poderosísima fuerza naval, pero hasta ahora su fuerza naval no ha sido atacada. En realidad lo que posee Irán a nivel naval es una gran cantidad de lanchas tipo torpederas, lanchas veloces, que son lanchas suicidas que se pueden arrojar directamente zigzagueando contra barcos norteamericanos. Pero no son algo que no pueda impedirse de ninguna manera. Las naves norteamericanas no son tan frágiles como uno puede pensar. ¿Existe el riesgo de que esto escale una guerra regional o mundial? Bueno, justamente acabo de decirlo. El riesgo existe, no lo vamos a negar. Estamos hablando de un conflicto de países muy importantes en zonas de litigio y en zonas de riqueza petrolera realmente importante. Pero acá lo más importante de todo es que Rusia y China queden de lado. Al quedar Rusia y China de lado y no respaldar a Irán, los riesgos de un conflicto mundial se desescalan, porque evidentemente Irán, con su poderío militar ya muy castigado, no puede hacer frente al poderío norteamericano de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, y es una cuestión de tiempo hasta que Estados Unidos, en poco tiempo, pueda terminar de demoler lo que Israel ya ha comenzado a demoler hace bastante tiempo. Por lo tanto, la magnitud de ejércitos que hay, la magnitud de despliegue militar que hay, amerita que efectivamente podría existir riesgos, pero yo no creo que vayamos a un conflicto mundial, sí creo que va a haber una escalada importante. Kuwait acaba de anunciar que ha abierto los refugios para su población, Arabia Saudita ha movilizado a sus tropas también en forma defensiva. No es que se vayan a sumar a una ofensiva, pero cada uno resguarda y cada uno cuida su quintita, por así decirlo. Arabia Saudita, como les dije en el 2015, fue atacada por los hutis y por lo tanto puede volver a ser atacada por los hutis. Y de hecho Arabia Saudita ha tenido un conflicto militar importante con los hutis para neutralizarlos y no lo ha logrado hacer. Por lo tanto, acá las variables son múltiples y se pueden disparar a diversos lugares. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una guerra, que en lugar de ver ejércitos abiertamente combatiendo entre sí, estamos viendo ejércitos que luchan con misiles y contramisiles y con armas tecnológicas de avanzadas y sistemas de radar y sistemas satelitales y todo lo que ustedes puedan ver en marcha. A Dios gracias, fíjense que hasta ahora, y esperemos que no crezca, Israel ha perdido en Irán un solo dron y no ha caído, a Dios gracias, ni un solo avión, ni un solo piloto cautivo, nada en absoluto. No existe un antecedente de un conflicto así en donde en 8 días Israel haya podido golpear con la magnitud que golpeó, con una cantidad de bajas tan bajísimas, valga la redundancia. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que quedarnos tranquilos que Israel domina el cielo iraní y las posibilidades de que Irán recupere el dominio de su cielo son absolutamente imposibles. Irán ha cometido un grave error en los últimos años y es el hecho que no invirtió en una fuerza aérea moderna, competitiva, importante. Irán hoy por hoy no tiene aviones de combate. Los pocos aviones de combate que tiene o fueron anulados en tierra o fueron anulados en los primeros combates aéreos el primer día cuando Israel atacó. Irán no tiene hoy por hoy aviones de combate importantes. Ha quedado truncada una venta de aviones rusos importantes a Irán porque ellos prefirieron el desarrollo misilístico y eso sí, tienen una importante variedad de misiles que Israel ha logrado hasta el momento neutralizar. El más peligroso de los misiles que puede tener Irán hasta el momento, conocido, es el misil balístico que ha caído hace pocos días atrás en una de las zonas, no me acuerdo si el Sharon o la Shpelah, en Israel, que es un misil que estalla en el aire y esparce una gran cantidad de pequeñas bombas que pueden generar muchos daños severos a la población civil, más que nada, más que a la propia infraestructura. Por el momento se ha registrado un uso limitado
de este tipo de misiles por parte de Irán. Bien, siguiente pregunta, si alguien quiere preguntar, levantar la mano o hacer algún Sí, comentario. Sí, a tengo ver, una pregunta. sí, ¿quién está hablando? Porque no lo puedo ubicar. Gabriel, Bueno, a ver, Gabriel, ¿cuál es la pregunta? No te puedo ubicar acá en la pantalla. Adelante. mira, como Trump dijo que está aniquilada el poderío nuclear de Irán, ¿no podría empezar a presionar a Israel para que deje de atacar? No, primero que yo no creo que esté aniquilado el poderío nuclear de Irán. Es muy prematuro decirlo, sí está severamente golpeado, pero no nos olvidemos que ya los iraníes tontos no son y han diseminado su poder nuclear por una serie de 15, 20 lugares en todo Irán, inclusive alrededor de Teherán también. Así que hasta que no sepamos dónde está el uranio enriquecido que Irán ha producido de alguna manera, y quizá gran parte esté destruido por los impactos de los ataques norteamericanos e israelíes, no podemos decir oficialmente que Irán dejó de ser un país con aspiraciones nucleares o sin poder nuclear. Su poder nuclear ha sido severamente golpeado. Yo no comparto el optimismo de lo que dijo el ministro de Defensa norteamericano, que el poder nuclear iraní está eliminado. No me parece que esto sea así, me parece que es una declaración política importante, pero Israel va a continuar su ofensiva hasta que entienda que los riesgos para su población civil han caducado. Nos queda 1 minuto y medio nada más. O sea que si se corta, sepan disculpar, tendrán la grabación como corresponde. Bien, alguien preguntaba, había sido otra pregunta, me pareció que Andrés Veneroso había levantado la mano, me parece. Bueno, Andrés puede desmutearse ahora. Toca el teclado, toca el teclado. Yo ya lo desmuteé de aquí, ¿no? Bueno, ahora sí, Andrés. ¿Me puede oír ahora? Sí, Sí, lo ¿no? escucho bien, lo escucho bien. Mire, hay una cosa que me preocupa, eso es nosotros, yo estoy llamando concretamente desde Sevilla, y tenemos Breve, desde hace breve. muchísimo, Tenemos sí, 1 minuto. Breve tenemos la pregunta. bases norteamericanas que están participando naturalmente, en el envío de naves para la zona de, digamos, de ataque ahí en Oriente Medio. ¿Hasta qué punto podemos ser objetivos por parte de Irán? ¿En Herzliya, usted me está diciendo? Estoy diciendo en el sur de España, concretamente. Ah, en el ¿Hasta sur qué de punto España. podríamos ser? Ah, Si tengan en no, cuenta no, que tenemos dos perdón, bases escuché mal. norteamericanas acá. No, no me parece que por el momento Irán esté en condiciones de impactar en bases norteamericanas, ni en España, ni en Europa, ni en Turquía, que es parte de Europa también. No creo. Sí, sí, Los de la objetivos, OTAN. Sí. los objetivos iraníes son más claros y están más focalizados a Medio Oriente. Nos quedan menos de 1 minuto, se va a cortar.